Gracias por su participación en el programa. Vamos a la entrevista política. Recibimos con mucho gusto a 3 representantes de Alianza por el Gran Cambio. Ellos postulan al Parlamento. Está con nosotros el pastor Humberto Lay, el doctor Javier Bedoya de Vivanco y el periodista Luis Iberico. Le damos las buenas noches a los 3. Buenas noches. Buenas noches. Bien, de acuerdo a la mecánica hay un panel. En lo posible estaremos ajustándonos a 3 rondas donde el periodista formula una pregunta, la misma que puede ser respondida por los 3. No más de 2 minutos en cada intervención para abordar la mayor cantidad de temas posibles. Lo que quiere el público son las propuestas legislativas y comenzamos esta primera ronda con la pregunta del periodista José Rocha. Gracias, Rafael. Bienvenidos a los 3 al programa. Quiero hacerles una pregunta de coyuntura, porque la gente está más interesada en lo que parece en el tema. Cuando aparecieron estas cosas del Wikileaks, ¿no es cierto? Y cuando el presidente de los Estados Unidos empezaba a pedir disculpas, todo el mundo se preguntaba, ¿llegará al Perú el tema de Wikileaks? Y cuando llegó ha comenzado a causar un tema de sensación mediática tremenda. Hasta el día de hoy sale en Wikileaks y se habla del tema, sobre todo en tema de candidatos políticos. ¿Cuál es el parecer que ustedes tienen sobre estos últimos correos del Wikileaks que han salido, que involucran ya a más de un candidato a la presidencia? Bien, podemos comenzar con el pastor Humberto Lay, doctor Javier Bedoya y Lucho Iberico. Bueno, yo creo que se está sobredimensionando la importancia de estos cables, porque al final de cuentas son conversaciones privadas, son impresiones, comentarios a nivel de un gobierno. Creo que se está distrayendo al electorado de lo que es fundamental, de lo que es más importante, como son las propuestas de los candidatos, qué es lo que se tiene con la visión del país y qué es lo que se propone, ¿no? De tal manera que pienso que se está distrayendo y desviando la atención. Bien, la respuesta del doctor Bedoya de Vivanco. Yo coincido con el pastor Lay plenamente. Creo que la política debe ser docencia. Y quieras o no, en la política no solamente son los políticos los únicos actores, sino la prensa juega un rol preponderante. Y cuando la prensa solamente pregunta a los políticos sobre temas banales como estos, escandalosos, entonces es la prensa la que está induciendo a dar la imagen al país de que los políticos no tenemos otras materias sobre las cuales hablar. En consecuencia, agradezco la inquietud de la primera pregunta, pero preferiría pasar a cosas importantes en lugar de cosas intrascendentes que pueden ser objeto de alguna telenovela seguramente, o de las páginas policiales, pero no de las primeras planas del quehacer nacional. Luis Iberico. Bueno, yo he sido durante 3 años presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia del Congreso. Me he introducido mucho en estos asuntos, he estudiado bastante y ahí hay algo que hay que informar, ¿no? Porque también hay que cumplir una misión un poquito pedagógica. Las embajadas en el mundo entero tienen una serie de roles, obviamente, en las relaciones políticas entre los países, las relaciones comerciales, pero el público tiene que saber que las embajadas también cumplen una función de inteligencia. Es decir, buscan información ahí donde están y esa información la transmiten a su gobierno. Lo que aparece en los Wikileaks es una etapa del proceso de inteligencia. Es una etapa muy informativa, una etapa muy primaria, ¿no? Son informes de inteligencia. Fulanito me dijo tal cosa, menganito me dijo tal otra, quizás hacen alguna evaluación, pero esto no es el proceso completo del análisis de inteligencia, que es una etapa mucho más elaborada, ¿no? Los Wikileaks son una etapa primaria, digamos, así que no constituyen un informe contundente de inteligencia, que es lo que se lleva el embajador a su gobierno. Conclusión, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en las embajadas, no solamente en las reuniones a las que muchas veces citan los embajadores para conversar, sino inclusive en los cócteles, ¿no? Donde además a veces pasan algunos whiskycitos, hay que tener mucho cuidado siempre. Mucho cuidado, Si buena me recomendación. permite un brevísimo añadido, yo sí creo que hay que hacer un distingo. Una cosa es lo que pueda contener un cable de esta naturaleza que las embajadas mandan a sus cancillerías, informando lo que fue objeto de una conversación con un dirigente nacional importante. Pero otra cosa es cuando el cable se refiere que el dirigente tal fue a la embajada a buscar a los miembros de la embajada o del servicio de inteligencia de esa embajada a los efectos de solicitar tal o cual cosa. Eso sí hay que denunciarlo.
porque no puede ser que los políticos tengan que ir a rendir pleitesía a una embajada extranjera, no puede ser que tengan que estar yendo a pedir que intervengan desde afuera en lo que es propio de los peruanos. Ese tipo de intervenciones, sí, ahí con la mayor severidad, investigación y sanción. Y si no hay delito, por lo menos sanción política ahora que vienen las elecciones. Sí, porque para convocar a la comunidad internacional existen otras instancias, ¿no? La Organización de Estados Americanos, todo esto, y es otra forma de apelar al mundo, a la colectividad internacional para determinados casos, cuando se está luchando contra una dictadura, etcétera, ¿no? Pero ir a una embajada ya es otro tema, ¿no? Hay una repregunta muy puntual, por muy favor. puntual. Creo que ya con este último detalle y esta última puntualización nos estamos dando cuenta que en realidad los cables de Wikileaks tenían más importancia de la primera opinión que tenían ustedes, porque justamente lo que están señalando es de la visita de algunos políticos que han llegado hasta la embajada a solicitar algunas cosas en algunos casos. Puntualmente a ese tema es el que me refería yo, más de aquellos que hablan de chismes de caracteres personales, ¿no es cierto? A esos temas. ¿Qué se debe hacer con este tipo de cosas? Ustedes van a estar legislando en el Parlamento si es que consiguen el voto del pueblo. ¿Qué se puede hacer desde ahí con alguna normativa, por ejemplo, para que finalmente esto tenga sanción y no sea pasado por agua tibia? Bueno, yo creo que no hay delito en lo que han hecho, más del aspecto ético, moral, político, como ha dicho el doctor Javier, una sanción política y moral, es lo que cabe, creo yo. Pero a lo que nos referimos con que se está sobredimensionando es que se le da pues muchas primeras planas, muchos días con este tema, y todas las entrevistas, todo enfocado en lo mismo. Y en eso está, yo considero, lo negativo, de darle demasiada importancia a esto. ¿Algo que agregar por parte de los demás invitados? Sí, yo quisiera añadir algo. Da la impresión de que nos estamos centrando en el personaje tal o cual que asistió a la embajada a solicitar tal o cual cosa. Pero no nos percatamos de que por lo menos alguno de esos personajes era una altísima autoridad de un partido político y que en consecuencia estaba yendo en nombre de su partido a hablar. Es el partido quien tiene que responder, no solamente el secretario general que fue el instrumento del partido. Y ahí ese partido se está poniendo de perfil. ¿Estamos hablando de? Del APRA. Perfecto. ¿Y Luis Iberico? No, acá hay un tema político sobre todo, ¿no? Un tema político que no sé si configura alguna, valga la redundancia, figura legal, jurídica, ¿no? Pero definitivamente hay que mirar con mucha atención esas partes que sí trascienden dentro de toda la paja que hay en Wikileaks, ¿no? Hay que separar la paja del trigo y hay temas que sí pueden evidentemente comprometer políticamente a personas o a partidos. Ese tema sí es más serio. Turno de don Héctor Vargas Aya. Muy bien, saludo al señor Lai y de forma especial a mis distinguidos colegas y amigos Javier Bedoya, con quien hemos estado muchas lides, y Iberico, y que ahora celebro estar en tiendas distintas, ¿no? O en escenarios distintos. No, yo estoy en la misma línea desde hace 40 años. Es usted mi amigo y no ha cambiado. Y para bien. Sí, para bien, efectivamente. No, escenario distinto, digo que ahora no estoy en el Parlamento, sino estoy preguntando a mis amigos, ¿no? Bueno, acatando la invitación de Javier, de ocupando los temas trascendentes, quiero hacerles una pregunta que hasta ahora no nos ha ocupado de aquello. Hace cerca de 20 años, o 20 años ya casi, ¿no? Después de que se disolvió el Parlamento, el autogolpe del señor Fujimori, ya pasaron 20 años, ¿no es cierto? Y que se derogó la Constitución de 1979, que solo duró menos de 10 años. Y esta Constitución, que ha sido calificada de bastarda, espuria y no sé qué más, es la que está siendo más respetada que la anterior. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué ha pasado en el país? Todos los grupos políticos la han calificado de todo y han negado a la Constitución del 93. Sin embargo, todos los partidos políticos han usufructuado y vienen usufructuando de esa Constitución. La respetan en todos sus términos,
toda la organización jurídica del país está marchando y nunca ha sido posible hacer nada en contrario. Quiere decir que más fuerza tienen las dictaduras que las democracias, y que entonces, en cuyo caso, ¿qué podrán hacer las nuevas generaciones que entran hoy día al Congreso para realizar las grandes transformaciones que necesita el país, sobre todo en materia de reforma de los poderes del Estado? Pastor Lay. Evidentemente, en esta proyección que hay hacia el futuro, provocar el desarrollo del país, que se convierta en un país moderno, próspero, con oportunidades para todos, que es el planteamiento de la Alianza por el Gran Cambio y que es el eje de la propuesta de PPK como candidato a la presidencia. Si bien es verdad, lo que se ha logrado hasta ahora como país ha sido producto del esfuerzo, del emprendimiento, de la creatividad de gran parte de nuestra población, el Estado, como Estado, más bien es el que no ha avanzado al mismo ritmo, y el Estado se está convirtiendo en el freno para ese desarrollo, lo cual nos indica que tiene que haber una reforma de todas maneras del Estado. Recordemos que la Constitución del año 93 fue creada para la corrupción, para el control de todos los organismos del Estado. De tal manera que es evidente que hay muchos cambios que se tienen que hacer, un cambio total, modificaciones de artículos. Lamentablemente esa atomización del Congreso que ya se ha mencionado impidió que la modificación continuara, ¿verdad?, en años pasados. Y tenemos que empujar, tenemos que impulsar esa reforma. Para ello tiene que haber un consenso, tiene que haber la decisión de todos los grupos políticos de producir los cambios necesarios para que el Estado, repito, pueda acompañar el desarrollo y promover ese desarrollo del país, no solamente a nivel macro, que estamos muy bien y somos la envidia de muchos países, sino que llegue esa bonanza económica a los sectores más olvidados, marginados, y que no siga sucediendo lo que denuncia el Banco Mundial, que en estos años de bonanza las desigualdades en nuestro país han aumentado. Y eso es inmoral, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Doctor Bedoya. Yo no tengo una percepción semejante. Yo no creo, como formuló la pregunta el amigo Vargasaya, que aquí la dictadura haya prevalecido sobre la democracia. Yo creo que esta carta, la del 93, puede tener algunas enmiendas, pero hay que reconocer que significa un avance en muchos capítulos respecto a la Constitución del 79. Y me refiero concretamente al capítulo económico. Si volvemos a la Constitución del 79, mi amigo, volvemos al control de precios que ustedes como APRA ejercieron durante el primer gobierno de Alan García. Volvemos a la estabilidad laboral, que lo único que produjo fue desempleo, protegió a los pocos que tenían trabajo y desamparó a todos los demás que carecían de trabajo. Volvemos a la inseguridad jurídica de que no había libertad para tener moneda extranjera, porque inclusive fue considerado en algún momento delito. Volvemos a tantas cosas que se han superado con la actual carta y que ha permitido crear condiciones de confianza, de estabilidad jurídica, de inversión y por tanto de creación de trabajo. Entonces, no porque la Constitución actual tenga su origen en el gobierno de Fujimori,